Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy aquí en el Colegio de Economistas de Madrid y a los que nos puedan ver vía streaming o en diferido. Y muy buenas tardes también a las personas que nos acompañan y que han hecho posible que nos encontremos hoy en una jornada en la que vamos a tratar un tema de actualidad y además con una pregunta un tanto espectacular, que es: ¿son buenos los bancos malos? Hemos estado hablando mucho de los bancos malos y vamos a hacer unas reflexiones, yo creo, sobre este tema que yo creo que nos interesa de una u otra forma. Y lo han organizado precisamente pues dos responsables de comisiones y foros que están implicados directamente en lo relativo a los que hemos denominado los bancos malos o la Sareb y de muchas formas. Está a mi derecha Felipe Raz, que es presidente de la Comisión de Contabilidad del Colegio, y a mi izquierda Julián Salcedo, que es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Y son ellos los actores y los protagonistas pues, de esta jornada en la que se va a debatir, como he dicho, pues el tema de ¿son buenos los bancos malos? Y mi papel solamente es de dar acogida, de plantear que en el colegio estamos pues implicados e interesados en avanzar en el conocimiento de temas en los que se está trabajando en las distintas comisiones, sobre todo también en la implicación y en la relación y en la colaboración entre distintas personas de distintos ámbitos, porque es la única manera de contribuir con el conocimiento y contribuir y colaborar con los profesionales que se están dedicando a todos los temas de la profesión. Y por eso yo lo que quiero dar es transmitir pues las gracias del colegio. Bueno, somos del colegio, somos el colegio, lo mismo que los que estáis aquí, lo mismo que los que nos escuchan, y también pues invitamos a los que no lo son para que se acerquen a nosotros y colaboren o si no, por lo menos pues tengan ocasión de ver y de apreciar pues el conocimiento y en este caso las conferencias y las jornadas que aquí desarrollamos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Felipe, que eres el moderador de la sesión y que vas a presentar a nuestros invitados y la jornada. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias, querida decana, por tu amable presencia, encontrar un huequito para abrirnos este coloquio y darle realce con tu presencia. Efectivamente, vamos a tener este coloquio en el que, aparte de yo mismo, vamos a intervenir, como ya lo ha presentado la decana, don Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. Además va a intervenir también don Francisco Navajas, socio de Franamar Consulting y miembro también del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, y don Breogán Porta, que es socio del sector financiero de Mazars. Entonces, estas personas son las que vamos a realizar el coloquio que vamos a empezar. Muy bien. Sí. Perdón. Lo que escribo aquí. Pues bien, buenas tardes a todos los que están presentes y los que nos siguen por online. Hoy vamos a hablar de los bancos malos. Entonces ya sabemos todos a qué llamamos un banco malo. Pues es una sociedad que se constituye con el objetivo
de adquirir unos activos deteriorados a determinadas entidades financieras que se encuentran en una situación delicada. Estos activos deteriorados pues, suelen ser créditos, préstamos otorgados por la banca y también activos inmobiliarios que muchas veces pues, proceden de la ejecución de los propios activos. Los bancos malos, como casi todas las cosas, pues tienen sus partidarios y sus detractores. Los partidarios piensan que un banco malo es una buena solución, puesto que evita males mayores, a lo mejor una cantidad de quiebras en cascada con un efecto dominó y difícilmente predecible cuando puede terminar. Los detractores, sin embargo, piensan que el banco malo en algunas ocasiones puede ser un mecanismo para que pérdidas que se han incurrido en el sector privado, por decisiones tomadas en el sector privado, terminen siendo cubiertas por el sector público. Pero, en fin, de una manera o de otra, con sus detractores y sus partidarios, pues los bancos malos los ha habido a lo largo del tiempo. Se han existido casos, hemos tenido en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Suecia, en Irlanda más recientemente. Y en el caso de España, pues también en el año 2012, pues se decidió la constitución de la Sareb, que efectivamente es lo que denominamos banco malo, aunque muchas veces ni es un banco ni necesariamente es malo. Cuando se constituye un banco malo, además de la importante decisión de su propia constitución, pues hay que tomar algunas decisiones importantes, ¿no? Yo voy a comentar brevemente, para dar paso a los demás componentes de la mesa, algunas decisiones que se han tomado en el caso de la Sareb española en el 2012, ¿no? Entonces, respecto al accionariado, se decidió que el sector público tuviese algo menos del 50% y el sector privado algo más del 50%, con el objetivo, probablemente, de que no tuviesen que figurar en la Sareb en las cuentas públicas, ¿no? De esta manera, en el sector público se intervino a través del FROB con un 40 y tantos %, y en el sector privado pues intervinieron fundamentalmente grandes entidades financieras y compañías de seguros, fundamentalmente, ¿no? Aportaron el capital con estas proporciones y también aportaron deuda subordinada, pues en un importe aproximadamente 3 veces lo que es el capital social. Esa era la exposición completa que tenían estos accionistas. La segunda decisión, después del accionariado, es la financiación. Si iba a ser todo la financiación de los accionistas o iba a haber otra financiación, y se decidió que la mayor parte de la financiación procedería de fondos ajenos, es decir, de deuda emitida por la Sareb y respaldada, garantizada por el Estado. Esa fue la segunda decisión. La tercera se refiere a los precios de transferencia. Entonces, los precios de transferencia fueron inferiores a los valores brutos que tenían en los balances de las entidades de las que procedían, pero probablemente eran por encima del valor de mercado quizá de aquel momento, pensando que en el horizonte temporal pues, podrían mejorar también esos precios, ¿no? La cuarta decisión es la duración y se decidió que fuese de 15 años, con lo cual, como se puso en marcha en el 2012, pues si no hay ningún cambio, terminará en el 2027. Y como quinto y último punto que querría destacar, pues ese ropaje jurídico con el que se puso la Sareb. Entonces, el ropaje jurídico ha consistido, en primer lugar, se ha hecho con la forma de sociedad anónima, de derecho privado, pero con algunas excepciones en la aplicación de la ley de sociedades de capital. Entonces, se ha exceptuado del cumplimiento del artículo 537, que indica que si emites estados financieros individuales tienes que poner en la memoria los efectos que tendrían las normas internacionales si has emitido deuda o un título que esté admitido a cotización, eso está eximido. También está eximida del artículo 348 bis del derecho de separación de socios y también está eximida de los artículos de la Ley de Sociedades de Capital que hace referencia a la reducción obligatoria de capital o incluso a la disolución
si el patrimonio neto se sitúa por debajo de 2/3 o del 50% respectivamente. Todos estos aspectos son lo que ha quedado exhibido. Pues bien, con este ropaje y estas 5 decisiones, que habrá habido otras muchas más, pero son las que he querido destacar, pues está en funcionamiento el año 2012 y la situación actual, muy brevemente, a finales de 2020, era que tenía un patrimonio neto negativo de 10.500 millones de euros, una cifra muy importante que aunque a continuación se ha visto un poco mitigada porque se ha capitalizado la deuda subordinada que tenían aportada los accionistas, pues sigue siendo un patrimonio neto negativo muy importante. En esta situación, ¿cuál ha sido la novedad? Pues la novedad es que la agencia europea Eurostat ha indicado que las cuentas de Sareb deben de incluirse en el sector público. ¿Por qué? Pues probablemente, primero, por la razón de que el patrimonio neto es negativo y segundo, porque el Estado tiene garantizada la deuda. Entonces, con esta indicación, pues ha habido que incluir la información de Sareb en las cuentas públicas. Esto ha supuesto un incremento del déficit de cerca de 10.000 millones de euros, algo menos que el 1% del PIB, y un aumento de la deuda pública de unos 34.000 millones de euros, que ha supuesto algo más del 3% del PIB. Claro, al incluirse ya los datos de la Sareb en las cuentas públicas, ha dejado de tener interés para el Estado el tener una participación inferior al 50%. Entonces se ha editado el Real Decreto Ley 1/2022, por el cual se le permite al Estado incrementar su participación para que pueda superar el 50%. Para llevar a cabo esta decisión, pues ha hecho una oferta a los accionistas con un precio simbólico y esta primera oferta pues solo ha sido aceptada por los accionistas más pequeños y por un accionista mediano y le ha permitido ya al Estado tener el 50 y un poquito más de momento, con lo cual pues esta es la novedad que tenemos de los últimos días. Con estas premisas de esta pequeña introducción, pues que son unos hechos que he tratado de resumir lo más rápidamente posible, pues ahora vamos a preguntar a nuestros amables ponentes pues algunas preguntas para conocer su opinión de algunas cosas relacionadas con lo que acabo de comentarles a ustedes, ¿no? Entonces, empezaría preguntando a Julián Salcedo y a Francisco Navajas la siguiente pregunta. ¿Cómo valoras la creación de la Sareb desde un punto de vista económico? ¿Qué ventajas e inconvenientes vistes en esa decisión? Muy bien, pues muchas gracias, Felipe, y muchas gracias al colegio y a su decana por permitirnos una vez más tener aquí este encuentro, que en esta ocasión, como hemos dicho, está organizado conjuntamente por la Comisión de Auditoría y por el Foro de Economistas Inmobiliarios. Bueno, hay que situarse en el contexto en el que se creó la Sareb, ¿no? El contexto es 2012, recordamos que la crisis de la subprime y la consiguiente explosión, la explosión de la burbuja inmobiliaria en España se produce a partir del año 2008-2009 y nos encontramos en 2012 cuando se crea la Sareb, en donde efectivamente el mercado inmobiliario se encontraba totalmente paralizado. En realidad, el objetivo de creación de la Sareb no fue el saneamiento ni la solución del sector inmobiliario, sino que pasaba por la reestructuración del sector financiero. Efectivamente, era de tal tamaño el volumen de la deuda que tenían las entidades financieras vinculadas a operaciones inmobiliarias, ya sea en forma de préstamos o activos adjudicados. Me parece que la estimación en aquel entonces se hablaba de unos 445.000 millones de euros aproximadamente, prácticamente casi la mitad del PIB español anual. Entonces, está claro que era una crisis sistémica que ponía en riesgo al sistema financiero y, evidentemente, lo que se trataba era de equilibrar, sanear y reestructurar al sector financiero. La forma en que se arbitró fue la creación de Sareb, que es la Sociedad de Reestructuración de Activos Bancarios, y ahí tengo que decir, porque a tu pregunta, que qué me parece desde el punto de vista económico, yo tengo que decir que la creación de la Sareb no fue ni original
porque ya existían modelos similares en otros países del mundo. El que utilizamos con frecuencia con referencia es el NAMA irlandés, que no fue oportuna tampoco, porque se crea en 2012, cuando, por ejemplo, la Sareb se crea en 2009, 3 años antes. Probablemente el tiempo, el desfase que sufrió hasta su creación con relación a Sareb marca por qué los resultados de uno y otro no son comparables, y desde luego en perjuicio de la actuación de la Sareb. Y el tercer factor es que tampoco ha sido eficaz, como tú mismo has dicho, en primer lugar, porque ya sabemos que al cierre de 2020, no tenemos todavía los datos cerrados del 2021, si conocemos el primer semestre, pero como tú muy bien has dicho, los fondos propios eran negativos en 10.592 millones de euros, ¿no? Por tanto, ha tenido unas pérdidas muy, muy, muy importantes. Bueno, tampoco pasaría nada si hubiera tenido estas pérdidas tan abultadas, si hubiera cumplido el objetivo principal, que era el desprenderse de todos los activos que le entraron, ¿verdad? Pero vemos que eso tampoco ha ocurrido, porque en números redondos, pues se ha desprendido de un 40 y tantos por ciento, no llega al 45% de la cartera, tanto de préstamos como de activos adjudicados, ¿no? Por tanto, tenemos que decir que después de 9 años en números redondos transcurridos desde su creación, pues desgraciadamente los objetivos para los que fue creada, en mi opinión, no se han visto cumplidos. Muchas gracias, Julián. Sí, muchas gracias, Felipe, y muchas gracias también al colegio por dejarnos participar en este foro y con un tema tan interesante como es la creación y el funcionamiento, el desarrollo de la propia Sareb. Yo quisiera comenzar primero. El Banco de España ha hecho distintos análisis con carácter muy objetivo, que ha querido poner sobre la mesa distintos aspectos que sirvan para que los analistas iniciados en la materia puedan sacar sus propias conclusiones. El propio banco establece pues, el periodo que todos conocemos, el periodo de expansión económica de 2000-2007. ¿Sí? Sí, ahora sí. Entonces, el periodo de expansión 2000-2007, que es pues claramente un periodo de fuertes desequilibrios a nivel internacional y, por supuesto, en España, donde bueno, pues, el crecimiento del crédito concedido al sector privado y, sobre todo, la concentración en el sector inmobiliario, pues fue un motivo de desajustes que trajo, bueno, pues colocar al sector bancario y a la economía española en general en una posición muy vulnerable, ¿no? El periodo de crisis 2008-2011 fue el inicio de una profunda revisión de la regulación financiera y donde se inicia el saneamiento del sector financiero. Aquí cabe recordar, bueno, pues las intervenciones de algunas entidades, como por ejemplo Caja Castilla-La Mancha, o la propia CAM, o pues el Banco de Valencia, Caja Sur, Catalunya Caixa. Es un periodo, digamos, donde el banco ya empieza a intervenir con los famosos FROB 1 y FROB 2. En la crisis se recrudece en el periodo 2012-2013, donde hay que, bueno, pues aparte de profundizar en el ámbito regulatorio, se pide asistencia a la Unión Europea para profundizar en el saneamiento del sistema financiero, donde se firma el conocido memorándum de entendimiento en julio de 2012. Y, bueno, pues en ese contexto es donde se crea la Sareb con el objetivo de apoyar a la reestructuración del sistema financiero. Tener en cuenta que, por ejemplo, en cajas de ahorros, que es donde más visible se ha hecho la intervención, pues se pasó de los años 2000 con 45 cajas de ahorros. En estos momentos hay 2 cajas de ahorros relativamente pequeñas, Onteniente y Pollensa, y 5 grupos de cajas. 5. De las 45 nos hemos quedado con 7 en total, ¿no? Bueno, en este sentido, bueno, es donde bueno, se produce la creación de Sareb con la aportación de fundamentalmente préstamos hipotecarios de promotores, no de particulares, con un volumen determinado y obviamente también los activos adjudicados por la propia entidad. Yo me gustaría resaltar, bueno, como ventajas, fue una solución negociada con la Unión Europea,
verificada por el Banco de España. El propio Banco de España reconoce que la reducción, después podemos digamos, profundizar un poco más, pero la reducción de valor de los activos en libros fue del 53%. Es un dato que el propio Banco de España ha publicado. Y como decía, pues digamos, ha sido muy positivo, creo yo, para digamos, para el saneamiento del sistema financiero. Segundo, perdón. Bueno, Sareb, en cualquier caso, no es un banco, no, por más que se le diga, digamos, es una sociedad que se dedica a la gestión de activos financieros y, por lo tanto, podemos considerarlo casi que es un servicer integral, ¿no? A pesar de que no tenía la estructura para desarrollar toda su función, se contrató determinadas, digamos, empresas, lo que conocemos como servicers, para llevar a cabo esa función, ¿no? Yo, como inconvenientes en este aspecto, ¿no? Pues yo resaltaría que efectivamente al principio se le conoció como banco malo y el Banco de España estuvo y está todavía como organismo supervisor y se dotó, en mi opinión, digamos, se le dio un enfoque muy regulatorio. Se dotó, digamos, tenía que reportar porque sobre todo había muchos préstamos. No era un banco, porque un banco lo que trata es de canalizar el ahorro hacia la inversión, y este simplemente lo que hacía era recoger préstamos que había que liquidar, préstamos que tenían un colateral, préstamos que en su mayoría, algunos pues se pudo escapar, pero la idea es que todos tuvieran garantía hipotecaria. Los préstamos que se cedieron de la banca a Sareb, todos tenían, en general eran préstamos promotor, a partir de un determinado importe, y con garantía, obviamente, de activo inmobiliario, ¿no? Por lo tanto, se dotó de un equipo muy profesional, muy robusto, ¿no? Pero con un perfil muy marcadamente financiero. Y eso, pues, claro, para la banca, digamos, digamos, el papel de supervisor desde el punto de vista del Banco de España estuvo muy bien, pero quizá pues, no le dio todo el énfasis, todo el empuje digamos, a la desinversión de los activos inmobiliarios, ¿no? Y yo como un punto también a resaltar que se llama el posible conflicto de interés que se pudo producir con la banca, ¿no? La banca estaba, como bien decía Felipe, como accionista, por lo tanto estaba en el Consejo de Administración. La banca que además en algunos bancos el banco malo estaba dentro. La gran banca normalmente el banco no externalizó, no cedió los activos a Sareb. Y además tenía un servicer que estaba contratado, era el servicer que contrató la propia Sareb, ¿verdad? Que era del propio banco en algunos casos, el banco estaba en el Consejo de Administración y el propio banco, además, estaba vendiendo sus propios activos, con lo cual era un potencial conflicto de interés que no ha sido fácil de resolver. Muchas gracias. Y yo con esto, pues, muchas gracias, Paco. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas de la marcha de la Sareb? Hemos hablado de la creación, ahora vamos a hablar de la marcha, desde su creación hasta ahora. ¿Qué opinas de la marcha de la Sareb desde su creación? ¿Qué puntos fuertes y débiles percibes? Os lo pregunto a Breogán y a Francisco. Breogán, por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, pues lo primero, buenas tardes. Agradecer al Colegio de Economistas por esta invitación, en nombre también de Mazars. Y bueno, pues efectivamente es una pregunta que tiene cierto componente de dato, cierto componente de juicio de valor y cierto componente de contexto, ¿no? Y es importante el contexto, porque cuando hablamos de cómo valoras, qué opinión tienes sobre la marcha de algo, hay que saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Probablemente cuando hablamos de una compañía al uso que cotiza, una entidad pues que efectivamente su objetivo principal es dar el valor económico a los accionistas para recibir dividendos y, bueno, y evidentemente resultados positivos, pues evidentemente pues el factor tal vez de medición principal pues es el resultado, ¿no?, de la entidad. En este caso, bueno, yo creo que la creación de Sareb, que como bien apuntaba Julián, no es un tema nuevo, ¿no?, que no se ha inventado en España, esto ya surgía. Hay que visualizarlo en un contexto del momento y de cómo se creó, ¿no? Entonces, yo
la pregunta la voy a responder básicamente primero hablando un minuto del contexto. Lo primero, el contexto de Sareb, con independencia de que efectivamente se hizo lo mejor que se pudo, con la velocidad que se pudo, desde mi punto de vista se hizo tarde. ¿Tarde con respecto a qué? Con respecto al momento de crisis financiera que, como ya apuntaba Francisco, pues se vivió en la economía española, sobre todo en el sector financiero. Esto contrasta, por ejemplo, con lo que ocurrió en Irlanda, que también es un tema importante, que ellos ya en el 2009 empezaron a crear su propio banco malo en visión de lo que se venía a raíz de la crisis inmobiliaria, ¿no? En España se creó en noviembre del 2012, si no estoy equivocado, la Sareb, se creó con un espacio de tiempo muy, muy reducido. Esto hizo, por otro lado, que efectivamente se hiciera una labor, seguramente, y así fue, con mucho rigor, con el mayor rigor disponible para ese momento, con la información que se tenía de los activos, que no era la mejor en ese momento, y se estableció pues una valoración de los mismos para que Sareb comprase esos activos en un momento determinado, que efectivamente hubieron dos tramos, uno fue en diciembre y otro fue, si no recuerdo mal, en marzo, 3 meses después del 2013. Pues básicamente el punto está y efectivamente es a qué precio se compraron esos activos. Yo creo que ese es el primer vamos a llamar talón de Aquiles con el que Sareb ha tenido que convivir desde su creación, ¿no? Aquí no debemos olvidar, y esto es un tema que mucha gente lo conoce, que evidentemente cuanto más valor o menos valor se le daba a los activos, más o menos se ayudaba al resto de entidades que estaban en el proceso de saneamiento, por decirlo de alguna manera, dentro de este marco, ¿no? Entonces, la decisión que se tomó fue la que se tomó, con el rigor, por supuesto, por delante y con la mejor información disponible, ¿no? También hay un contexto importante de que Sareb, al adoptar todo este tipo de cartera, adoptó aproximadamente 90.000 operaciones financieras, 90.000 préstamos y unos 107.000 activos inmobiliarios, con lo cual, digamos que no es una cartera fácil de gestionar desde el minuto cero, sobre todo cuando, repito, los tiempos fueron los que fueron. Yo tengo una anécdota que comentaba alguien, me comentaba en su día, ¿no? que formó parte de esta primera tanda de Sareb, ¿no? De empleados, y es que decían que éramos 7, 8 personas en diciembre del 2012 contratadas y ya teníamos que gestionar 50.000 millones de euros, ¿no? Y esto para mí es un dato, oye, que quería traer aquí porque me parece esclarecedor de lo que estamos intentando explicar. En relación, bueno, ya una vez explicado el contexto, yo creo que efectivamente en cuanto a la gestión hay que, o mejor dicho, la evolución, hay que hablar también de, bueno, el primer objetivo que tenía la Sareb, y esto es evidentemente mérito propio del propio diseño de la estructura, es que efectivamente liberó a la banca de todos estos activos tóxicos y eso a cambio de los bonos que Sareb emitió, como ya apuntaba Felipe, digamos que avalados por el Estado, pero que al final esos bonos entraron en los balances de los bancos, que a su vez los bancos o las cajas de ahorros en ese momento pues fueron a descontar al Banco Central Europeo para obtener liquidez, con lo cual en el fondo o en el neto de la operación lo que aportó esta solución es aportar liquidez a la banca y, por supuesto, ahorro de capital o consumo de capital y recursos propios de las entidades que estaban claramente perjudicadas a nivel financiero, ¿no? Eso para mí evidentemente es un punto de contribución positivo ya de la propia creación del vehículo, de Sareb en este caso, del NAMA irlandés, etcétera. Luego, también hay que también ser un poco críticos en el sentido de, efectivamente, el factor de la gestión de las ventas, probablemente derivado, y esa es una opinión en función de lo que puedo entender económicamente, no se ha cometido con la velocidad que se requería, probablemente porque efectivamente el valor al que se compraron los activos, pues probablemente no permitía digamos, ejercitar una venta rápida y una venta con cierto margen o cierto nivel de beneficios, o al menos recuperar el coste de estructura que puede generar la propia gestión de esos activos en el contexto de Sareb, ¿no? Luego también, bueno, en ese marco, si bien es verdad que digamos que a fecha de hoy aproximadamente se ha reducido aproximadamente un 40% de los activos desde el año 2012, digamos noviembre de 2012, pues también es cierto que se ha repagado parte de la deuda que comentábamos,
y bueno, básicamente la deuda se ha descontado o se ha hecho líquida de los 51.000 millones iniciales, ha quedado, pues se han ya repagado unos 15.800 millones aproximadamente, un poquito más tal vez a fecha de hoy, y se han pagado, por supuesto, los intereses derivados de la misma, ¿no? Que aproximadamente eran unos 5.900 millones de euros, ¿no? que se han devuelto al sistema financiero español. También es verdad que hay un punto menos económico, pero que yo creo que también en el contexto de lo que es Sareb y también del foco de su creación, y ahora más si cabe con el nuevo cambio que todos conocemos de nacionalización, también hay que decir también la contribución directa o indirecta que la entidad ha tenido en el contexto de la economía española, ¿no? Contribución directa, pues directa en el empleo por los profesionales directamente que Sareb ha contratado. También contribución directa para todos los profesionales que contratan los services que comentaba Francisco en este momento, que efectivamente hacen la labor más directa con los activos que están gestionando. Y luego, por supuesto, todos esos ingresos que se pagan descargan en la economía española, con lo cual no olvidemos que si esto no se hubiese hecho de esta manera, pues esta contribución o esta aportación a la economía tampoco se hubiese producido. A nivel de vivienda social, se han puesto, como es público en sus estados, con su información de gestión, pues viviendas a disposición de colectivos en riesgo de exclusión, a través de cesiones a ayuntamientos, comunidades autónomas y pues, otros beneficiarios en este contexto, ¿no? Y ya cerrando en el tema de puntos débiles, bueno, yo el primer punto débil que le veo ahora mismo a Sareb es la valoración actual que tiene de sus activos. Por ir al punto concreto y en cifras, aproximadamente Sareb ahora tiene unos 9.000 millones de euros en su patrimonio, reduciendo su patrimonio, al hilo de lo que comentaba Julián. Efectivamente, hay unos 9.000 millones derivado de la propia valoración a fecha de hoy que tiene de los activos que ahora mismo están en balance. Eso no hay que ser muy listo para entender que eso es lo que efectivamente refleja que a fecha de hoy, si Sareb vendiera todos estos activos en un periodo aproximadamente de 2-3 años o 4, pues arrojarían esas pérdidas. Con lo cual, a fecha posterior es muy fácil decirlo, pero evidentemente claramente se nota que la valoración o la estimación que se hizo en el minuto cero de creación, pues fue claramente, se compraron activos por encima tal vez del valor que se deberían haber hecho, ¿no? Luego, efectivamente, el otro punto negativo es el coste de financiación de su deuda, que sin duda es elevado y que genera unos costes financieros en su cuenta de resultados. Luego claramente hay una expectativa de mercado que no se sabe qué va a ocurrir con la evolución del mercado inmobiliario con respecto en concreto de los activos que ahora mismo Sareb tiene. Y como puntos fuertes, pues simplemente destacar, Sareb tiene una estructura consolidada, tiene un conocimiento mucho más extenso de los activos del que tenía a los inicios de su creación, tiene un enfoque de negocio actual totalmente inmobiliario o muy inmobiliario, a diferencia de los ejercicios anteriores, con lo cual, en mi humilde opinión, todas las características de la cartera genera más valor a la propia entidad y, por supuesto, al Estado. Tiene profesionales que los conozco, no a todos, ya quisiera yo, pero tengo contacto con algunos profesionales que son profesionales de altísimo nivel y de reconocido prestigio en el sector. Y bueno, personalmente creo que eso ayuda mucho a que la Sareb lleve o intente llevar a consecución todos sus objetivos. Y finalmente, bueno, pues un punto nuevo que es, no lo puedo catalogar ni de positivo ni de negativo, que es que contará con 2 servicios nuevos que a priori, según han anunciado, pues generará unos ahorros de costes aproximadamente del 20%. Muchas gracias. Brogan, por favor, Francisco, la misma pregunta. Sí, gracias, Felipe. A ver, yo estoy de acuerdo con el resumen que nos ha ofrecido Brogan, y yo me gustaría puntualizar algunos temas, ¿no? Yo creo que desde el primer momento se tiene la percepción de que se buscó un equilibrio entre el ritmo de ventas y la reducción de precios de venta. Esto es un dato relevante porque con la cantidad de activos que se transfirieron, que a coste son 100.000 millones, así a palmos es casi un 8 o 9% del Producto Interior Bruto, aunque después se quedaran en 51.000, si se hubiese acometido una rebaja sustancial de precios, hubiese afectado al conjunto del patrimonio inmobiliario de este país. Por lo tanto, se hizo con mucha mesura el no perjudicar
digamos, la salida, la valoración patrimonial del sector con el deseo de, digamos, de deshacer las ventas lo más rápidamente posible, ¿no? Además, bueno, los 4 servicers, que no los hemos hablado, pero bueno, Altamira, que tiene su origen en Banco Santander, Haya en un fondo internacional, Servia Habitat en la Caixa y Solvio en Banco Sabadell, pues Sareb introdujo muchísimo rigor en cuanto a los procesos tanto de identificación y regularización de activos. Hay que tener en cuenta que la banca no es especialista ni tiene procedimientos desarrollados, no los tenía en aquel momento, para controlar una cantidad tan ingente de activos adjudicados. Por lo tanto, hubo que desarrollar, digamos, lo que es el servicer integral, donde lo hace todo, desde que tiene que regularizar la toma de control, la recogida de las llaves de la vivienda, digamos, adjudicada. Después tiene que hacer un mantenimiento de ese activo. Tiene que hacer determinadas actuaciones de adecuación para una puesta a la venta. Es decir, se conocía, que si hacías los pequeñas mejoras, el precio podría ser sensiblemente superior a no tocarle nada. Es decir, con pequeñas reformas, desde pintar o hacer una pequeña reforma en persianas o puertas, pues el precio de venta podría ser sensiblemente superior, ¿no? Por supuesto, la comercialización y la formalización de las ventas han sido aspectos donde yo creo que ha sido un éxito. Los procesos han sido ciertamente complejos. Tener 4 servicios gestionando toda esa cartera de inmuebles y hasta donde conocemos no ha habido ninguna incidencia relevante que haya llegado a los medios de comunicación. Esto es yo creo que es un tema a tener en cuenta. Eso ha costado dinero, que duda cabe, y es una de las causas pues, de los resultados de la propia Sareb, ¿no? En consecuencia, cabe decir que, como un dato, digamos, positivo, que la gestión ha sido muy profesional. La dirección siempre ha estado en manos de Sareb. Sareb era quien decidía qué había que vender y qué no. Era obvio que los procesos de adecuación de inmuebles para la puesta a la venta, lo que no estaba adecuado no se podía vender. Pero realmente yo creo que es destacable la gran labor que se ha hecho durante estos prácticamente 9 años, ¿no? Como bien comentaba, yo creo que la cesión de la vivienda a las habitaciones públicas, donde ya se han conseguido alrededor de 15.000 viviendas, pues da una idea del carácter, digamos, social que le ha querido dar Sareb a esa gestión. Claro, todo tiene una parte, el anverso de la moneda, ¿no? Obviamente, pues la deuda está ahí. No sé, cuando se han reducido, los activos se han reducido en 20.000 millones y digamos, los activos únicamente han sido 15.000. Pero el peor dato es que Sareb ha dado pérdidas todos los años, salvo el año 2015, que dieron 300.000 euros de beneficio. Todos los demás, de 5 millones en 2012, 260 en el 2013, 800 millones en el 2014, en el 2016 600, en el 17 500, en el 18 880, 19 900 y 1.000 en el año 2020. ¿no? El primer semestre de 2021 pues han dado unas cifras provisionales de 648 millones. Es decir, en total, hasta los 9 primeros años, hasta el primer semestre de 2021, se han dado 5.800 millones de pérdida. Claro, esto no es un buen dato. Y esto hay que ponerlo, hay que saber valorarlo, ¿no? El patrimonio neto a diciembre de 2020 pues son, como antes se apuntaba, de 10.000 millones. Y eso tiene, pues bueno, esto es algo con lo que tendrá que luchar Sareb en los próximos años, ¿no? Hay un dato, un dato que, para comprender la complejidad de la venta es que prácticamente el 80-20 era el 80 en préstamos hipotecarios y el 20 en activos inmobiliarios. Claro, cuando se va a comercializar un préstamo, la titularidad que tiene Sareb en estos momentos, que siempre ha tenido, es el titular del préstamo, es el acreedor. ¿Qué puede vender? Puede vender el préstamo. Lo que hay detrás, la garantía hipotecaria. Pero no es tan fácil, no es tan automático, no se ve con tanta claridad ese proceso de yo te vendo el préstamo y tú ya te irás apañando con él.
con el inmueble. Con lo cual, Sareb en los últimos tiempos pues, ha puesto mucho más énfasis en la transformación de los activos financieros, es decir, en los préstamos, y trasladándolos a su balance en forma de activos inmobiliarios. Ese coste de transformación es significativo y eso ha impactado en las cuentas de este año, impactó también en el año 2020 y posiblemente lo va a seguir haciendo. Hay que tener en cuenta que ahora mismo están al primer semestre la proporción activos financieros, activos inmobiliarios está prácticamente 50-50, cuando el inicio era 80-20, ¿no? Entonces, los activos han crecido, los activos inmobiliarios han crecido por ese proceso de transformación, que siempre estuvieron ahí, pero a la hora de comercializar es más difícil que un comprador, digamos, vea la posibilidad de adjudicarse o de comprar un bien directamente. Yo creo que con esto... Pues muchísimas gracias, Paco. La siguiente pregunta para Julián y para Breogán es ¿por qué resultó mucho más exitoso el banco malo irlandés Nama? Julián. Muy bien. Bueno, pues vamos a intentarlo. En primer lugar, no parece discutible que Nama fue un éxito. Cumplió sus objetivos tal y como estaba previsto y en un plazo además inferior al que se le había dotado. Se creó por 10 años y antes de finalizar ese plazo había liquidado todos sus activos. Por el contrario, Sareb, que se crea con un plazo de 15 años, no ha cumplido las expectativas con las que se creó y la prueba está no solo en los resultados que figuran en su balance negativo de esos 15.000 millones de euros a 10.529 millones de euros a diciembre de 2020, sino también en el número de activos que todavía tiene. Una puntualización importante a lo que acaba de decir Paco, que es muy importante. Esa proporción de lo que recibió en préstamos y en activos adjudicados o en inmuebles, que era en su momento 80% préstamos, 20% activos, él lo ha cifrado ahora al cierre de 2020 en 50-50. Bueno, los porcentajes son parecidos, pero no exactos. El 60% siguen siendo préstamos y el 40% siguen siendo inmuebles, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, ha visto reducido significativamente su proporción y ha tendido a equilibrarlos. Bien, para mí hay 5 razones que determinan por qué un banco es exitoso como Nama, que no es un banco, es una agencia realmente de gestión de activos, porque su propio nombre así lo indica, Agencia Nacional de Gestión de Activos, que es la traducción de Nama, y por qué, sin embargo, Sareb no ha cumplido sus expectativas. La primera, ya la he dicho desde el principio y lo han dicho también el resto de ponentes, ¿no? Llegamos tarde. Se crea en 2012 y en 2012, si alguien recuerda, en 2015 ya el sector inmobiliario español empezó a recuperarse, muchos fondos de inversión que hasta entonces no habían llegado ya habían hecho su aparición y, por tanto, insisto, llegó tarde. Segundo, no recibió lo mismo que recibió Nama. El 100% de lo que recibió Nama, que además en valor era sensiblemente inferior, Nama recibió 32.000 millones de euros, mientras que Sareb recibió 50.781 millones, pero es que el 100% de los activos que recibió Nama eran préstamos, no recibió ningún inmueble adjudicado. Mientras que, como hemos dicho, en el caso de Sareb, el 80%, que es un porcentaje muy importante, sí que eran préstamos, pero el 20% eran inmuebles. Y eran inmuebles que en número eran abultadísimos, eran más de 200.000 inmuebles los que recibió. Entonces ya no solamente en valor, es en número. Gestionar 200.000 inmuebles tiene una grandísima complejidad, como sabemos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Además, recibió inmuebles en todo tipo de condición. Recibió suelos, recibió promociones en curso, recibió viviendas terminadas o activos terminados, pero en muy pequeña proporción y casi todo viviendas eran, ¿no? Por otro lado, además, como he dicho, de la proporción de que uno solo préstamos y otro préstamos inmuebles, también el número de prestatarios. Nama recibe los préstamos que derivan de muy pocos prestatarios, mientras que Sareb lo recibe de muchos. Claro, todo esto dentro de la gestión le añade una enorme complejidad, ¿no? Otro de los puntos importantes
era la concentración geográfica. Los activos que recibe, préstamos, pero con colateral inmobiliario, que recibe NAMA, tenían una grandísima concentración geográfica. Prácticamente la mitad estaban en Irlanda y el resto en el Reino Unido, en Inglaterra, pero además en Londres, no en pequeñas plazas. Mientras que lo que recibe Sareb tiene una grandísima dispersión geográfica. Tiene todo tipo de activos en todo tipo de plazas y en algunas de ellas que resulta prácticamente imposible darle salida, como hemos visto que después de 10 años, pues ahí siguen las promociones en curso sin terminar, ¿no? Entonces, todas estas diferencias, 5 creo que son las que lo he centrado, que he puesto de manifiesto, me parece que fueron determinantes para que Sareb no haya respondido a las expectativas. Muchísimas gracias, Julián. Perdón. Brevemente. Bueno, pues efectivamente, como decía Julián, bueno, poco más que decir porque esto efectivamente son datos objetivos y Julián parece que hemos ido a la misma fuente porque todo me coincide. Yo suelo destacar una cosa que me parece fundamental y que aprovecho que a lo mejor Julián no lo ha tocado de manera tan directa, ¿no? Y vamos a ver, el primero, el hecho de haber llegado tarde, comparándolo con el NAMA, que quede claro, o sea, NAMA versus Sareb 2009 versus 2012, es un factor también que ha influido sin ninguna duda en lo primero, en el tiempo que ha tenido el NAMA para entender los activos. Entender significa conocer los activos, tener todas sus escrituras, tener toda la información, tenerlos bien valorados, que es un tema importantísimo en el contexto de este tipo de vehículos, ¿no? Sareb o NAMA, y que efectivamente el NAMA se dio el lujo, por decirlo de alguna forma, de tener un año sabático en el sentido de no hizo ninguna transacción relevante, sino que tuvo un año para poner en valor tasación a tasación, activo a activo, aprovechando que efectivamente eran una cartera mucho más concentrada, eran todos préstamos y al número de que se refería Julián, de que eran muy pocos, concretamente yo he sacado de la información de Internet pública, eran 772 activos, es decir, acreditados, con lo cual, si esto lo comparamos con los 100.000 que puede tener Sareb de préstamos aproximadamente, pues es un factor fundamental. Y luego, por terminar, me parece fundamental también el terreno de juego. Es decir, en qué países, en qué contexto económico jugó Sareb o juega Sareb el partido y en qué contexto lo ha jugado el NAMA en su momento. El NAMA en el 2009, bueno, voy a hablar en términos de PIB porque es lo más, tal vez, esclarecedor, ¿no? El PIB de Irlanda del 2010 al 2020 se ha multiplicado en el 250%. 250%. Esto es claramente un síntoma de la economía irlandesa, de que evidentemente con todas las políticas fiscales, económicas que tomaron desde ese momento, porque efectivamente Irlanda estaba en un problema muy grave, ¿no? Un problema financiero muy latente, hizo una serie de medidas, entre ellas unas medidas que son bastante conocidas, que es un incentivo fiscal para las empresas, nuevas empresas, que muchas fueron a Irlanda a establecerse y, lógicamente, el mercado inmobiliario, la rotación de los activos no puede ser la misma que es la que hemos tenido en España, porque en España, por comparar el PIB, del 2010 al 2020 hemos crecido aproximadamente un 12%. Entonces, quiero destacar 250% contra el 12% que teníamos en España. Entonces, por complementar únicamente, que estoy completamente de acuerdo, Julián, con lo que decías, creo que es importante el terreno de juego también en donde han jugado estas dos entidades su partido, simplemente. Muchas gracias. Si me lo permites, sí. Quería hacer una puntualización. Totalmente de acuerdo con lo que dice Breogán, de que el terreno de juego no es el mismo hoy. Sabemos la evolución que ha tenido, tú mismo has dicho, desde entonces, 2009 hasta la fecha, un crecimiento del 250%, mientras que en España un 12%, ¿no? Eso no es achacable ni al Sareb ni al SAMA, eso es una política económica, fiscal y de cualquier otro tipo de los gobiernos de cada país. Pero, sin embargo, si nos remontamos al momento de origen, las diferencias no eran tantas, porque en el momento de origen, quiero decir, 2009 NAMA, 2012 Sareb, en el momento de origen, la deuda asociada, la deuda que tenía inmobiliaria
Irlanda, ascendía a 81.000 millones, la ciudad inmobiliaria, 81.000 millones de euros, ¿no?, que representaban el 44% de su PIB en aquel momento. Y la que tenía España, sociedad inmobiliaria, eran 445.000 millones, que curiosamente también representaban el 45% del PIB español. Por tanto, en el momento de su creación, el punto de partida era muy similar, era homologable. Algo ha ocurrido por el camino. Bien, bien. La última pregunta que para los tres ponentes y que contestaré yo también al final. ¿Qué recomendaciones harías para enfocar el futuro de la Sareb? Hemos hablado de cómo se constituyó, de su marcha y ahora, pues, opiniones, son simplemente opiniones, recomendaciones hacia el futuro de la forma más breve posible. Por favor, Julián. Bueno, pues en la línea de puntualizarlo y de forma muy esquemática, su futuro yo creo que va a venir determinado o está comprendido por tres factores clave, ¿no? Primero, a Sareb hay que gestionarle con pragmatismo. El segundo, buscarle la eficacia. Y el tercero, intentar desarrollar una gestión de tipo profesional, pero profesional inmobiliaria, ¿no? Antes de entrar a esta mesa, nos hemos planteado que habrá gente que piense que Sareb es un banco y hemos concluido, ¿verdad?, que efectivamente, pues siempre tanto oír Sareb, el banco malo, pues mucha gente pensará que era un banco, y nosotros sabemos que no lo era, ¿no? Bueno, no era un banco, pero a lo mejor alguien pensó en que la mejor forma era gestionarlo como si fuera un banco, es decir, con una estrategia financiera, cuando lo que realmente tenía ese banco no eran depósitos, no era dinero en efectivo, lo que tenía era activos inmobiliarios o préstamos con un colateral inmobiliario. Por tanto, ¿cómo hay que tratar y cómo hay que gestionar esos activos que tienen su balance, sean préstamos o sean inmuebles, como lo que son, como bienes inmuebles? Por tanto, dentro del sector inmobiliario, con una gestión profesional inmobiliaria, ¿no? Entonces, nos olvidamos del pasado y, como tú preguntas, nos vamos al futuro. Pues para el futuro, lo ideal es eso, seguir recordando que esto lo que hay que gestionar son inmuebles y que son muchos todavía lo que quedan por gestionar y que efectivamente debe hacerse. Intentando un par de cosas, ¿no? La primera sería, como he dicho, la eficacia, pero también, por otro lado, debería de plantearse no distorsionar el funcionamiento del sector inmobiliario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la modificación reciente que ha tenido la Sareb con el Real Decreto 1/2022, que todavía está pendiente de ejecución, se han dado un plazo de 3 meses que aún no se ha cumplido para estructurar y definir, pero bueno, a tenor del Real Decreto ya se aprecia cuál va a ser la finalidad. De hecho, se habla de una finalidad y utilidad social, me parece muy bien, no tengo nada que decir, ¿verdad? Pero, claro, siempre y cuando esa finalidad tienda al objetivo principal para el que fue creado, que es desinvertir lo más rápido posible y con el con mayor rendimiento o la menor pérdida posible, los activos que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería lo fundamental, centrarse en gestionarlo como lo que son, activos inmobiliarios por profesionales inmobiliarios y pensando en la evolución del sector inmobiliario. Y con esto termino. Y sin olvidar que el sector inmobiliario, es verdad que todos, pero el sector inmobiliario es cíclico y que los que nos dedicamos a esto sabemos que los ciclos inmobiliarios, hay quien dice que duran 6 años, 7 u 8 y nunca sabremos exactamente cuándo empieza y termina un ciclo y cuándo empieza y termina el siguiente. Pero en cualquier caso, parece que estamos al final de un ciclo inmobiliario y al principio de uno nuevo. Entonces, esto no se puede olvidar a la hora de gestionar Sareb. Muchas gracias, Julián. Iván, brevemente. Bueno, muy brevemente, pues efectivamente yo estoy muy de acuerdo con Julián. La gestión, desde mi modesto o humilde punto de vista, debe ser inmobiliaria. Yo hasta ahora lo que sale en prensa y lo que parece va a ocurrir es esto. La dirección de la compañía desde hace aproximadamente un año y medio
ha ido hacia esa línea, con lo cual yo entiendo y comparto que esa debe ser más que una recomendación, seguir en esa misma línea. Luego, efectivamente, al hilo de cumplir con su objeto social, que es la desinversión, pues desde mi punto de vista yo creo que sí que hay que generar tal vez palancas de transición o identificar oportunidades, ¿no? para detectar activos tal vez que en su mantenimiento en balance no se espera obtener en el futuro un rendimiento muy elevado y evidentemente pues intentar cumpliendo con ese objeto pues venderlo en un periodo relativamente corto a los efectos de ir cumpliendo con ese esquema de reducción de balance, ¿no? y de venta de activos. Y luego también en el ámbito, por ir un poco más al detalle, pues como Sareb está, como bien decía Paco, está gestionado por servicers que le dan servicio y efectivamente son los que están en el día a día, ¿no? de la actividad con las ventas, los mantenimientos, etcétera. Pues efectivamente, dado que Sareb es el principal, es el responsable y último de que esto vaya bien, pues ejercer labores rigurosas de supervisión sobre los procesos claves que efectivamente se delegan, que principalmente van por la transformación de los activos de deuda a activo inmobiliario, la venta de los mismos y el mantenimiento que efectivamente se tiene que tener por ser Sareb el responsable, ¿no? Esta parte es muy significativa, que Sareb lo viene haciendo de manera recurrente, pero es cierto que esta labor cada vez se tiene que reforzar más porque desde luego la externalización tiene una ventaja por un lado, pero por otro efectivamente tiene un compromiso y pasa por aquí, ¿no? Y efectivamente hay que seguirla ejerciendo. Y bueno, y evidentemente lo lógico de todo esto es que con toda la tesorería que se pueda obtener, pues se amortice rápidamente la deuda, que también es el punto final, ¿no? del proceso de razón de ser de Sareb. Muchas gracias. La misma pregunta, ¿qué recomendarías hacia el futuro? Sí, a ver, he estado revisando y efectivamente Sareb ha hecho un plan de negocio lo ha aprobado para el periodo 2021-2027 que me parece pues muy interesante, ¿no? Y que bueno, pues trata de priorizar la venta minorista. Esto tiene el sentido de que el mercado mayorista, el mercado institucional o las grandes operaciones conlleva una reducción significativa de precios y, por lo tanto, la búsqueda del detalle permite optimizar el precio de venta. Pretenden también profundizar la transformación de los préstamos en activos inmobiliarios propiedad de Sareb. Es un elemento básico para poder después vender, para llegar al propietario, al interesado en comprar una vivienda. Afianzar también los negocios de promoción y desarrollo inmobiliario. Es verdad que es un tema sensible, pero es absolutamente residual y ha pasado por la Comisión Nacional de Mercados de Competencia y ha tenido la autorización, pero es algo que le puede, quieren interiorizar el margen de comercio. Que también eso reforzará la solvencia de la propia Sareb. También están, en la ejecución de un plan de eficiencia con el objetivo de reducir gastos, ¿no? Yo creo que esto es algo que toda organización bien estructurada, bien manejada debe perseguir, pero que en el caso de Sareb es especialmente, debe ser un objetivo prioritario, ¿no? Y bueno, a todo esto, pues habría que, yo quisiera, si todo esto además le ponen la guinda de reducir los plazos para liquidar en el menor tiempo posible, sin incurrir en pérdidas significativas por venta acelerada, pues ya miel sobre hojuelas, ¿no? Tener en cuenta que si todavía no hemos llegado al 50% de la desinversión y han pasado 9 años, pues al ritmo que vamos, pues vamos mal. Con lo cual, acelerar un poco sería deseable. Y hay que tener en cuenta que lo que se ha vendido, pues posiblemente sea lo que ha tenido mejor salida. No hace falta estar dentro porque está muy humano y procuramos acometer las tareas que son más sencillas, porque además nos conseguimos objetivos y eso nos da mucha moral, ¿no? Con lo cual es posible que lo que quede tenga una peor calidad y necesite de una mayor transformación, de un mayor esfuerzo de adecuación para poner los activos a la venta. En este sentido, hay todavía mucho suelo en poder de Sareb.
En algunos casos, pues ese suelo no podrá transformarse en suelo urbanizable pues en los próximos 30 o 40 años, porque en ese periodo que hablábamos antes, de 2000-2007, pues se hicieron, digamos, operaciones muy especulativas, con expectativas que después no se confirmaron, pero sí que es verdad que hay mucho suelo y yo creo que la colaboración público-privada podría tener cierto interés para incentivar la desinversión de activos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que están haciendo una gran labor en la, digamos, en la cesión y venta de vivienda social. Recientemente pues he tenido el placer de tener empresa que han contratado a un verdadero experto que conozco digamos, en la gestión de la vivienda social y el tratamiento de vulnerabilidades dentro digamos, de familias que lo están pasando mal y que necesitan de apoyo por parte de las administraciones públicas, y Sareb está cediendo pues, cada vez de una forma más intensa vivienda pública a determinadas administraciones públicas. Yo creo que ese es el camino y yo creo que van bien, pero los plazos sí que son determinantes, ¿no? Yo creo que está bien enfocado y bueno, ese es el camino que tiene que ser. Muy bien. Yo, para finalizar, de las recomendaciones hacia el futuro, yo creo que mis colegas han hecho unas muy buenas recomendaciones con las que estoy de acuerdo. Voy a comentar simplemente el tema de la posible venta de los accionistas privados al FROB, que en esta primera oferta pues se ha podido llegar al 50%, pero por poco. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los accionistas privados probablemente dan por perdida la inversión, lógicamente, con un patrimonio neto tan alto, tanto lo que invirtieron en acciones como la deuda subordinada. Pero claro, quieren asegurarse la deducción fiscal de esa pérdida, ¿no? Estos activos fiscales, ¿no? Entonces, pues es posible que si ya se tiene para esta deducción, en algunos casos es necesario que se llegue a liquidar la sociedad. Entonces, en los que los inversores más importantes, pues si no se hubiese llegado al 50%, podrían haber dado una pequeña parte de su inversión, pero en todo caso, ahora ya que se ha conseguido ya para el Estado la mayoría, pues creo que se puede mantener la inversión para que los accionistas privados por lo menos puedan deducirse en impuestos sobre sociedades la inversión. Y si para eso necesitan esperar a la liquidación, pues se podrá esperar, ¿no? Alternativamente, claro, también se podían buscar criterios alternativos de legislación ad hoc para que esto fuese posible, pero en todo caso sí parece razonable que los accionistas privados, que bien que hayan perdido su inversión, pero que sí que esta inversión que han perdido pueda ser deducible en impuestos sobre sociedades. Este es mi único consejo hacia el futuro. Y con esto damos por terminado el coloquio, a falta de ver si nos ha llegado alguna pregunta por WhatsApp. Entonces, si le pasas el micrófono. Sí. Sí, pero lo que pasa es que tenemos unas que ya nos han mandado por WhatsApp con anterioridad. Sí, vais a comentar. Sí, eso sí, vamos a ser muy breves. Sí, adelante. Pues una de las preguntas que nos han llegado sería, ¿podrá devolver Sareb la totalidad de la deuda senior avalada por el Estado? No hace falta ser un experto economista para deducir que le será imposible, ¿verdad? Recibió en 2012 50.781 millones de deuda senior y solo ha amortizado hasta finales de 2020 el 31,2%, no llega a 16.000 millones de euros, ¿no? Por tanto, le quedan por amortizar todavía 35.000 millones. Desde luego, en el plazo de duración de hasta 15 años, que es lo que tiene establecido en su objeto social, es imposible que lo pueda devolver. Gracias. Otra pregunta más, muy interesante. ¿Qué opinión le merece el cambio de services? Bueno, me referiré evidentemente a lo que ha salido, lo que es público, ¿no? El cambio de servicer en este contexto, bueno, Sareb está ha definido, ¿no? Y sobre todo en este sector o en este cambio del sector que está más enfocado en el sector inmobiliario, ha definido un nuevo modelo denominado SMO, de simplificación del modelo operativo. Entonces, en ese contexto, y entiendo también
puede haber tenido algo que ver efectivamente la transición hacia el cambio de accionariado, pues se han planteado el cambio, más que el cambio, hacer una nueva licitación con todos los actores del mercado disponibles para poder acometer, ¿no?, esta función. Y bueno, pues en los términos del que nos parece, bueno, pues en la medida en que Sareb haya decidido hacer ese modelo de simplificación operativa, quedándose con 2 servicios que se ha anunciado recientemente a nivel público, pues bueno, evidentemente Casa tiene sentido efectivamente con simplificar el modelo, también obviamente atendiendo a que el volumen del activo que tenía inicialmente pues es sustancialmente menor al que tiene actualmente. Gracias. Otra pregunta que nos ha llegado es ¿cuál es el motivo para que Sareb genere pérdidas? Los motivos pues, hay que atribuirlos de una parte a que el precio digamos, que compró los activos pues no reflejaban el valor de mercado y por lo tanto ha tenido que incurrir en pérdidas en la venta en algunos casos. Y otra tiene que pagar intereses, tiene mucha deuda. Es que todo se ha hecho a pulmón, claro, cuando todo el patrimonio esta operación es bastante compleja. Y con ese volumen de deuda, al pagar el tipo de interés y pagar una estructura suficientemente sólida para gestionar esa cantidad de activos, unido a que hay que transformarlos, es decir, que hay que adecuar los activos para ponerlos a la venta, porque los activos financieros, es decir, los préstamos, no es fácil venderlos, pues eso conlleva el que pues, haya dado pérdidas. Los volúmenes de ventas no han sido los inicialmente esperados, que si hubiese, digamos, se hubiese acelerado el volumen de ventas, hubiese provocado efectos colaterales en el sector inmobiliario y, por lo tanto, yo creo que se actúa con cierta lógica financiera e inmobiliaria, a pesar de que, efectivamente, las pérdidas se han concentrado en Sareb. Gracias. Y ya por último, ¿qué opinión les merece el swap contratado por Sareb? Bien. Bueno, es frecuente que las grandes empresas que tienen deuda importante a tipo variable, pues contraten un swap para convertirlo en tipo fijo. Lo que ocurre es que, en primer lugar, para tomar esa decisión deben de analizarse las expectativas de los mercados. Entonces, si hay unas expectativas alcistas de subida, pues claro, parece que es razonable esta contratación. Pero a veces también es necesario, después de decidir contratar un swap, decidir en qué volumen, si es sobre toda la deuda o sobre una parte, ¿no? En este caso, pues el nocional del swap pues prácticamente superaba el 80% de la deuda, con lo cual es cierto modo una cierta apuesta de que hay una cobertura perfecta si los tipos de interés suben, pero claro, queda imperfecta si los tipos de interés bajan. Entonces aquí lo único que cabría decir es hasta qué punto el porcentaje pues, fue el más apropiado, ¿no? Pero también es muy importante decir que, en contra de lo que algunas veces se lee, que un swap no es un seguro. Un seguro es, a cambio de un importe fijo, estás protegido de una cierta eventualidad. Sin embargo, en un swap, si te resulta negativo, el importe por el que tienes que hacerle frente no está determinado cuando le contratas. Entonces es distinto a un seguro. Quizá es un derivado. Quizá el derivado que se parece más a los seguros son las opciones compradas, pero un swap no es un seguro, pero es algo que es habitual, la contratación en las empresas. Entonces aquí lo único que cabría juzgar si a lo mejor el porcentaje del nocional fue excesivo. Y otro aspecto importante, cuando este tipo de swap para convertir tipo variable en tipo fijo, se produce contablemente lo que se llama una cobertura de flujos de efectivo, cuya imputación se realiza a través del patrimonio neto, pero si el swap resulta negativo, el impacto es muy fuerte, porque se calcula descontando los flujos de caja futuros. Si ha habido una caída de los tipos de interés, claro, los flujos de futuro son muchos. O sea, no se contabiliza solo lo que se paga este año, sino se paga todo el futuro del swap, se contabiliza, eso sí, contra patrimonio neto. Lo que quiere decir, no te afecta la cuenta de resultados, pero destroza el patrimonio, ¿no? Entonces, este tipo de
de coberturas tan importantes, pues hay que verlas desde el punto de vista de la gestión de riesgo, de la estrategia de la empresa, la visión a largo plazo y también desde el punto de vista del impacto contable, porque puede haber sorpresas como estas, ¿no? Pero dicho esto, digamos, es un producto que se utiliza con asiduidad. Lo único que sí que no es un seguro, y de hecho en la crisis que hubo de los swaps hipotecarios, los crisis hipotecarios de 2008, pues en los tribunales se llegó a dilucidar y en algún caso algún banco tuvo que devolver el dinero porque habían contratado el swap los clientes como que era un seguro, y no es un seguro, es un derivado que ni es ni mejor ni peor que otra decisión, pero lo que no podemos es cambiar la terminología. Entonces, mi única, digamos, rechazo es a considerar un seguro a un swap. Un swap es un instrumento financiero y hay que considerarse todos los elementos que he comentado brevemente. Fernando Zunzunegui, buen amigo, economista y abogado. Sí. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias. En primer lugar, dar a la mesa, fantástico evento y en un tema de enorme importancia. Yo creo que no podemos encontrar en estos momentos que hay un problema de gran déficit público en España. El impacto de esos 9.000 millones de euros al déficit público es algo que nos debe hacer a todos reflexionar. Yo, sin duda, pongo de relieve la profesionalidad de todos los gestores de los inmuebles. Pero aquí hay un aspecto de mayor relevancia pública que nos debe no trabajo. Y además teniendo la comparación del caso irlandés. Entonces, sí deberíamos pedir una rendición de cuentas políticas. Cuando se dice el 18 de noviembre de 2012 por parte de Luis de Guindos, el Banco Malo no costará dinero público, reflexionar. En aquel momento, uno de los grandes bancos españoles se negó a participar en el Sareb. ¿Había alguna razón para realizar? También desde el punto de vista técnico, tenemos que preguntarnos, se ha dicho por dos de los ponentes, una de las causas principales de generar esos 9.000 millones de déficit público es que, en palabras textuales, se compraron activos con una valoración que no se debía haber hecho. Lo ha dicho, pero no importa. ¿Cómo es posible? Cuando se estaba diciendo públicamente que se van a adquirir activos de máxima calidad. Si se quiere rescatar a la banca, se dice. Si se dice que no va a costar un euro público y que se compra activos de máxima calidad, no se puede hacer. En cualquier caso, contablemente, estamos en un colegio de economistas, los precios contables pueden comprarse activos con una valoración incorrecta. O aquí habría que tener cierta rendición. Y en cuanto al swap, conociendo toda la historia, los problemas que han tenido los swaps que se han citado por parte del modelador, cuando no había habido todavía la crisis de 2011, se vendían swaps frente a la cobertura de la subida de tipos, que se podía introducir. Y hubo una república en última hora de la subida de tipos de interés. En 2003, con la crisis ya absolutamente cierta, sin expectativa de subida de tipo de interés, suscribir un swap de 50.000 millones de euros para generar seguro unas pérdidas de miles de millones de euros, un tercio de lo que va al déficit público. Estamos hablando de cerca de 3.000 millones de euros como consecuencia del swap, y merece una rendición de cuentas de aquellos que, no de una familia, de una pequeña empresa, de una pyme, sino de Sareb, los mejores profesionales, contratan un swap que supone unas pérdidas de miles de millones de euros para Sareb, con casi certeza, con la curva forward, haciendo los cálculos, el año en que se celebraron, y a contraparte, ganarán. Lo que se pierde de una parte, lo gana la otra. Enhorabuena por la mesa y por traer este tema de la trascendencia pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Me permites que le conteste, Fernando? brevemente. No, es muy breve. Fernando, podemos estar o no de acuerdo en lo que acabas de decir del impacto y la exigencia de responsabilidades políticas, ¿verdad? Pero yo voy a leer literalmente lo que dice el régimen jurídico de Sareb en el Real Decreto 1559-2012, ¿no? Y dice:
coadyuvar al desarrollo adecuado en los procesos de reestructuración o resolución de entidades de crédito, ¿no? Ahí está, el decreto lo dice todo, ¿no? Se trataba de salvar al sistema financiero. Bien, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, encantado de estar aquí en esta charla esta tarde. Quería hacer un par de preguntas a los ponentes. La primera, a Francisco Navaja, suscribiendo sus palabras cuando él decía que el 60% del tiempo que ya ha transcurrido desde el inicio de Sareb, digamos que ya se habría podido vender la parte mejor valorada, la cartera inmobiliaria, sabiendo que la parte que queda es mucho menos atractiva para el posible inversor o posible comprador minorista. Llegará probablemente el 2027 y quedará una parte significativa de la cartera inmobiliaria que no se haya podido vender o que no se haya querido vender porque sus valoraciones no se cubran a precios de mercado. ¿Qué propondrían para esa gran cartera que todavía va a quedar, que serán varios miles de millones de euros? Y por otro lado, en conjunción con las palabras que ha dicho Julián Salcedo sobre el tema de que la imposibilidad de devolver la deuda a los bonistas de Sareb, que principalmente a día de hoy, después de muchos procesos de fusión y de absorción, es la Caixa. Una vez que se llega al 2027 y se tenga esa cartera de activos sin vender y esa cartera de pasivos sin poder devolver, ¿qué soluciones se pueden adoptar para poder llevar eso a la práctica de la mejor manera posible? Y matizo que, por ejemplo, si una de las opciones fuera la Caixa, eso, según mis cálculos, la Caixa quedaría en causa de disolución. Desde luego por debajo del capital mínimo regulatorio, eso sí. Gracias. Bueno. Bien. Bueno, perdón, que la pregunta. A ver, yo espero y confío en que el ritmo de ventas se acelere de forma significativa y pueda quedar a final de 2007 algo muy residual. Si no fuera así, siempre hay instrumentos para alargar los plazos. Y no supondría ningún problema, no es un problema de morir, el poder alargar los plazos y poder liquidar sin incurrir en pérdidas significativas. A nadie se le puede pedir, yo creo que no le podemos pedir a Sareb, y ya que nos hemos metido en este fregado, acelere el ritmo de ventas, rebajando los precios de manera que poder llegar a 2027 sin ningún tipo de activo. Por lo tanto, vamos a mantener la cabeza fría, vamos a ver cómo se comporta el mercado en los próximos años, si hay un proceso razonable de adecuación, porque ahora pues posiblemente no es que no se ha venido peor, es que posiblemente ahora es cuando hay que acometer finalizaciones de obra de, digamos, de urbanizaciones que están sin acabar, que están al 50, 70, 80, 90%. Y por lo tanto eso requiere meter dinero para poder rentabilizar, para poder vender. Entonces, yo confío en que se pueda llegar a 2027 con una parte muy significativa de los activos vendidos. Sí, gracias. Bueno, es un poco arriesgado opinar. Desde luego me ratifico en que no creo que se pueda devolver la deuda senior, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Pues sí, una opción es la que acaba de decir Francisco Navajas, y que es que se prorrogue la duración de la Sareb y en vez de finalizar el plazo en 2027 se prorrogue 5, 3, 10, el tiempo que sea. Sin embargo, yo personalmente apuesto porque se va a reconvertir. Se va a reconvertir en otro tipo de sociedad, en una sociedad estatal, pública, de gestión de vivienda social o algo parecido. ¿Alguien más? Yo lo que creo es que esto es una iniciativa privada, partido como iniciativa privada, y como tal debería de llevar esos de una empresa. Y entonces se debería de aplicar la situación que toca. Y la situación que toca es realmente conocer cuál es su posición, tenerla en iniciativa privada y si procede, pues liquidar y poner en ciudad real. Todo lo demás es huir de la cruda realidad. Esa es mi opinión.
Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Bien, pues muchísimas gracias por la organización, muchísimas gracias a nuestra decana por acompañarnos amablemente y muchísimas gracias a los ponentes. Muchísimas gracias.